Vamos en esta oportunidad a ver de qué se tratan las magnitudes y ecuaciones eléctricas básicas. Como sabemos, cada magnitud tiene un nombre y un símbolo. Asimismo, tiene una unidad y el respectivo símbolo de la unidad. Por ejemplo, la magnitud de tensión cuyo símbolo es la U, su unidad es el voltio y el símbolo de su unidad es la V. La magnitud de intensidad de corriente, su símbolo es la I, su unidad es el amperio y el símbolo de su unidad es la A. La magnitud resistencia, cuyo símbolo es la R, su unidad es el ohmio y el símbolo de su unidad es la letra griega omega. La magnitud potencia, su símbolo P, su unidad es el watt o el vatio y el símbolo de su unidad es la W. Veamos ahora las ecuaciones derivadas de cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, en el caso de la tensión, cuya unidad es el voltio, esta se obtiene de multiplicar la resistencia por la intensidad, dividir la potencia dentro de la intensidad. La raíz cuadrada de la multiplicación de la potencia por la resistencia. En el caso de la magnitud intensidad de corriente, cuya unidad es el amperio, se obtiene de dividir la tensión dentro de la resistencia, dividir la potencia dentro de la tensión y también de la raíz cuadrada de la división de la potencia dentro de la resistencia. En el caso de la magnitud resistencia eléctrica cuya unidad es el ohmio, se obtiene de dividir la tensión dentro de la intensidad, o bien dividir la potencia dentro de la intensidad al cuadrado, o bien dividir la tensión al cuadrado dentro de la potencia. En el caso de la magnitud potencia cuya unidad es el vatio, esta se obtiene de multiplicar la resistencia por la intensidad al cuadrado, multiplicar simplemente la tensión por la intensidad, o bien dividir la tensión al cuadrado dentro de la resistencia. Veamos ahora unas preguntas de repaso. ¿En qué unidad se mide la tensión eléctrica? La respuesta es en voltios. ¿A qué magnitud corresponde la unidad ohmio? La respuesta es resistencia. Se realizó la medición de potencia eléctrica. ¿Cómo escribiríamos el símbolo de su unidad? La respuesta es con la letra W, que simboliza watt o vatios. Observa la siguiente figura. Ahora intenta responder lo siguiente. ¿Qué ecuación utilizarías en el caso de buscar la intensidad de corriente si cuentas con la tensión y la resistencia eléctrica? La respuesta es la división de la tensión dentro de la resistencia. Muchas gracias por observar este video.